Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí em, para celebrar la publicación del libro Julio Cortázar, Cartas y otras lecturas de Saúl Sosnowski, prologado muy afectuosamente por Adriana Rodríguez Pérsico, aquí presente también, en un prólogo que se titula Entre nostalgias y esperanzas. Es el tomo 42 de la serie de los 2 siglos, la colección que José Luis de Diego, aquí también presente, y yo dirigimos desde hace más de 15 años. Un milagro en el marco del país en el que vivimos y en el marco de la Universidad de Buenos Aires también. Lleva ese nombre porque nació en el marco de los festejos del Bicentenario de la Nación del año 2010 y se propone la reedición o edición de clásicos y nuevos clásicos de la literatura argentina en todos sus géneros: novelas y cuentos, poesías, obras de teatro, ensayos, estudios críticos, epistolarios, crónicas. De este modo publicamos Sarmiento, José Hernández y Echeverría, Borges, Sar, Lugones, Girondo y Guraldes, desde luego, Eduardo Gutiérrez, Martínez Estrada y Pairó también, a quienes fuimos sumando a Juan Gelma, David Viñas, César Aira, Angélica Gorodischer, Alberto Laiseca, Clara Obligado, Juan Martín, Luego Gandolfo, Marcelo Cohen, Armando Discépolo, Nora Lange, César Tiempo, Silvina Ocampo, Mauricio Cartún, Juan Carlos Portantiero, Beatriz Guido, Rafael Spregelburg, Néstor Ponce, entre muchos otros títulos. Hoy le damos la bienvenida al libro de Saúl Sosnowski, que se suma así a críticos ya editados en esta colección, así que va a estar en una gran compañía, como la de Adolfo Prieto, Noé Chitric, Andrés Avellaneda, Eduardo Romano. Cada tomo está precedido por notables prologuistas, desde Beatriz Arlo, María Teresa Gramuglio, Elida Lois, Carlos Altamirano, Nora Catelli o Daniel Balderston, hasta quienes nos formamos después de la dictadura, nos formamos con ellos, con nuestros maestros y nuestras maestras. Y entonces hay prólogos, obviamente no voy a mencionar a todos porque son 42, pero bueno, voy a mencionar algunos nombres: Aníbal Jarkowski, Martín Prieto, Alejandra Laera, Carlos Gamerros, Sandra Contreras, Miguel Dalmaroni, Edgardo Dobrí, Patricia Wilson, Jorge Dubati, Sergio Pastor Merlo, Martín Greco, Laura Juárez, Adriana Mante. Estamos en el a mí no me gusta el fútbol, pero en este clima de época hemos armado una selección de lujo. Y continuamos. Desde luego nos faltan grandes nombres de la literatura argentina: Julio Cortázar, Juan José Sáez, Rodolfo Walsh, Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Griselda Gambaro, para mencionar solo algunos nombres. El tema de los derechos de autor ha sido y sigue siendo uno de los grandes problemas con los que lidiamos, increíblemente desde una editorial universitaria, porque herederas, herederos, agentes literarios o gerentes de editoriales comerciales no nos dan los permisos para publicarlos. El temor que se genera desde una editorial universitaria es para mí parte de la ciencia ficción. Pero bueno, lo cierto, aquí estamos y continuaremos estando con esta colección. Y entonces aprovecho este minutito para anunciar que los próximos títulos serán de los que ya están en, como se decía antes, en el periodismo, en parrilla. Eh, un libro de Leopoldo Brizuela, un libro de Martín Cohen y el libro que estoy tratando de terminar, que quedó en mis manos, de mi querido Jorge Laforgue, quien fue uno de los integrantes del comité asesor, junto a Beatriz Arlo y Luis Alberto Romero, comité asesor que presidió los comienzos, la fundación y los comienzos de la serie de Los 2 siglos. Antes de pasarles la palabra a quienes conversarán hoy sobre Julio Cortázar, Cartas y otras lecturas, voy a presentarlos, aunque
aquí sabemos que no necesitan presentación, pero me están grabando y sabemos que estas presentaciones después pueden verse en otros momentos y por quienes hoy no pudieron estar acá. Saúl Sosnowski es crítico literario, un gran crítico literario, muy reconocido, muy premiado por sus trabajos académicos, publicó libros sobre Cortázar, Borges y la Cábala, escritores judíos argentinos, fascismo y nazismo en las letras argentinas. El- Muchos de estos trabajos fueron compilados en el libro Cartografía de las Letras Hispanoamericanas, que recibió el premio Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas. Editó o coeditó 17 volúmenes y es autor de casi un centenar de artículos. Es profesor de literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de Maryland College Park y durante una década, 1984-1994, dirigió una serie de conferencias internacionales sobre la represión de la cultura y su reconstrucción en el Cono Sur, que dieron lugar a 5 volúmenes publicados en Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Santiago y Asunción. El volumen publicado en Buenos Aires también fue reeditado en nuestra colección Serie de los Dos Siglos. En 1995 lanzó el proyecto Una cultura para la democracia en América Latina, que generó seminarios y publicaciones en Argentina y Brasil. Fue profesor visitante en varios países, recibió distinciones de diversas instituciones académicas e integró la cátedra Cortázar, que viene a cuento o vendrá a cuento en el diálogo hoy, en la Universidad de Guadalajara en 2008. Sus publicaciones más recientes incluyen un libro de poemas, Rugido de toda palabra, que toda palabra encubre, y las novelas Decir Berlín, Decir Buenos Aires, El país que ahora llamaban suyo y Rasgada obsesión. En 1972, y esto también es casi un milagro, fundó y desde entonces dirige la prestigiosa revista de literatura Hispamérica, actualmente en su año número 55 de ininterrumpida publicación. Eso es porque no la publicaste en Argentina, porque en Argentina no hay revista. Difícil hubiese estado. Roxana Patiño, quien ha viajado especialmente para estar hoy acá, es licenciada y profesora de Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Maryland College Park en Estados Unidos. Hasta el 2021 fue profesora titular de Literatura Latinoamericana II en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que actualmente es profesora emérita. Y por esas cuestiones que tienen los cordobeses, tenemos hoy aquí presente a Carlos Gácera, director de EDUBIM, así que la zona cordobesa de la cultura argentina está muy presente también hoy. Roxana Patiño también fue profesora visitante en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Dirigió proyectos y programas de investigación sobre literatura latinoamericana contemporánea durante toda su carrera académica y actualmente es asesora de los mismos en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, ¿no? Sus investigaciones se dedicaron prioritariamente a la historia de la cultura intelectual y sus circuitos, debates y agendas en las revistas literarias y culturales de América Latina en el siglo XX. Más recientemente se orientó al estudio de la conformación del pensamiento crítico y literario latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es autora de Intelectuales en Transición, las revistas culturales argentinas, un libro realmente pionero en ese momento para quienes nos dedicamos al estudio de las revistas, al que le siguió el materialismo cultural de Raymond Williams y narrativas políticas e identidades intelectuales en Argentina. Editó también muchos libros en colaboración, voy a mencionar algunos títulos: Una cultura para la democracia en América Latina, Escrituras latinoamericanas, ¿Qué Brasil? ¿Por qué Brasil? Ficciones críticas, escrituras latinoamericanas contemporáneas.
Desde 2013 dirige la colección Zona Crítica en la editorial Edubim sobre crítica literaria y cultura latinoamericana. Un enorme gusto por muchas cosas, por compartir los proyectos editoriales universitarios con el esfuerzo que todos sabemos que eso conlleva y sobre todo por acompañar a Saúl en tantas patriadas que hemos llevado a cabo a lo largo de las décadas y que para mí es siempre una renovada celebración acompañarlas. Bueno, habíamos pensado con Saúl hacer primero una introducción de mi parte, acercándoles un poco la factura del libro, em, y de ahí, a partir de eso, transmitirles a ustedes algunas ideas generales en torno al libro, iniciar un diálogo con él y luego abrirlos a todos. Así que eso sería un poco la idea para compartir. Quienes tenemos décadas en la vida académica, seguramente hemos participado muchas veces de estas ceremonias en las que presentamos o acompañamos la presentación de un libro. Un colega, un amigo, alguien que confía en nuestra lectura de ese texto, nos pide esa presentación y asumimos el desafío de la interpretación de un libro que llega a nosotros como un todo ya finalizado. Quiero contarles que este no es el caso del libro que presentamos hoy, porque he tenido el gusto y el honor de acompañar su gestación desde las primeras ideas y bosquejos. No es la primera vez que tengo ese privilegio con Saúl. Sabemos, muchos de los que estamos aquí, si no todos, que él es un gran surtidor de buenas ideas, que además de confluir en una valiosa obra crítica personal y ahora también, hace algunos años, literaria, impulsó importantes acontecimientos colectivos y editó libros que muchísimos años, editó libros que recogieron convocatorias de su generosa iniciativa. A lo largo de muchísimos años compartiendo proyectos, he sido testigo y a veces partícipe de esos mágicos momentos en los que Saúl comienza con un cierto brillo en los ojos y con un tono traviesamente interrogativo pregunta, ¿qué te parece si...? Y ese sí potencial se transforma en un vértigo inmediato que no termina hasta que todas las ideas se transforman en, en una acción entusiasmada y finalmente aparecen a la luz conjuntos de libros de gran porte como los ya clásicos trabajos colectivos que acaba de mencionar Silvia, que no voy a repetir, pero sí destacar que el libro que republicó esta serie es uno de los libros más valiosos que tuvieron los años de la transición democrática en Argentina. Recuperar, exhumar ese volumen creo que ha sido extremadamente valiosa para el debate democrático contemporáneo. Pero así también los cuatro valiosísimos tomos de la lectura crítica de la literatura de América Latina de la colección de la emblemática colección Ayacucho sobre la crítica literaria latinoamericana que nutrió a muchas generaciones de estudiantes, de profesores, de críticos, para mencionar solo algunos ejemplos. La primera y más duradera de esas ideas ha sido sin duda aquella que le transmitió a Cortázar en su primera carta de presentación personal, fechada el 12 de septiembre de 1971, en la que lo invitaba a colaborar en Hispamérica, la revista que estaba preparando, cuyo primer número saldría en julio de 1972 y que tenemos el privilegio, creo que único en América Latina y que mencionaba Silvia, de contar entre nosotros hoy de manera ininterrumpida casi 55 años después. Esa frase impetuosa, hagamos una revista, que Beatriz Arlo señalaba como llave de paso, como un toque de reunión, a un espacio de prácticas revulsivas en el espacio de la cultura, y que todos los que hemos hecho al menos el número 1 de una revista pronunciamos alguna vez, tenía como antesala buscar los referentes que pudieran acompañarnos en el armado de un rediseño o ruptura de la tradición y que de paso nos fortalecieran los frágiles primeros números. Todo esto para decir que desde los inicios mismos de la trayectoria de Saúl en los estudios literarios, Cortázar estuvo presente.
Desde su tesis de doctorado y libro posterior titulado Julio Cortázar, una búsqueda mítica, publicado en Buenos Aires en 1973, pasando por numerosos estudios y ensayos, muchos de los cuales se reproducen en este libro, hasta el relieve que Cortázar tuvo en Hispanoamérica, ya sea por sus colaboraciones como por el énfasis de su presencia en los numerosos trabajos críticos, testimonios, documentos, entrevistas sobre él publicados en la revista y compilados recientemente en Hispanoamérica número aniversario Julio Cortázar, que se editó en 2024. Es imposible entonces escindir a Saúl de Julio Cortázar. Como él dice, casi una historia de amor. No quisiera dejar de resaltar que este vínculo se inició por la revista, que no es un dato menor y de allí la importancia de Hispanoamérica en este aspecto. Saúl no lo contactó a Cortázar antes por su tesis doctoral ni por los trabajos que escribió sobre él con anterioridad. Ni siquiera supo que el nombre de la revista era tributario de su hispanoamericano, sin H y con K. El pudor ganó la partida, dice Saúl, y solo mucho más tarde Cortázar supo de estos precedentes. Como si el hacedor de la nueva revista quisiera esa marca de origen y la impronta abierta de la obra cortázariana como insignia para su propia publicación. Y yo creo que lo logró desde el número 1, como lo detalla Saúl en el libro. La cantera de Hispanoamérica, con más de 5 décadas de producción, posee una apertura y guarda una riqueza difícil de dimensionar. Octavio Paz supo decir hace ya mucho tiempo, y cito de memoria y sin mucha precisión, que la historia de la literatura latinoamericana del siglo XX podía escribirse a través de sus revistas. Creo que los tres que estamos en esta mesa no podríamos estar más de acuerdo. La trama que ha hilado Saúl en esta revista única y distante de las prescripciones clasificatorias, que ha resistido siempre a la catalogación de todo tipo, posee relieves que la han distinguido siempre. En ella han convivido como una consigna de identidad los consagrados y los recién llegados, el estudio riguroso y los textos literarios, la apertura hacia una comunidad que derriba muros nacionales, regionales y continentales. Casi con la marca cortázariana en el orillo, respondiendo a un joven ignoto que quería hacer una revista, como tantísimos otros en los años 70, Saúl ha hecho lo propio con muchos jóvenes escritores a lo largo de las décadas a las que a la vez desplegaba las grandes firmas. Con la marca cortázariana también ha tramado la escritura más exquisita con la más arraigada en la memoria y la lucha de los pueblos americanos. Estos son los rasgos identitarios que les dio su hacedor y el hacedor de este hacedor. Entonces, claro que a través de sus números pueden escribirse muchas páginas de nuestra mejor historia literaria. Lo primero que quisiera decir sobre este libro es que posee los trazos principales de esa obra abierta, generosa. Tengo la convicción de que este no es un libro que sencillamente reúne los ensayos de Saúl sobre Cortázar, por un lado, y las cartas que él y Cortázar intercambiaron por más de una década, entre 1971 hasta su muerte en 1984, por el otro, más un par de entrevistas valiosísimas. No creo que haya compartimientos tan nítidos como lo marca formalmente el índice. Creo más bien que se trata de un libro poliédrico y cuya aparente estructura tabicada entraña en realidad otra forma mucho más proteiforme. Por empezar, el libro, que se abre con un pórtico interpretativo, como hemos mencionado, de Adriana Rodríguez Pérsico, despliega en su inicio una suerte de clave de lectura en dos textos inéditos. Julio Cortázar, las cartas, y Julio Cortázar, los ensayos. Son, creo, los textos más proteicos del libro. Cuentan dos historias. La relación con Cortázar, el primer texto, la relación con su obra, el segundo. Ambos mediados por las cartas con el autor, por un lado, y con críticos albaceas y demás agentes por el otro. Todas permanecieron en una caja de archivos que Saúl guardó a lo largo de las décadas. Voy a centrarme en las primeras y dejar para el diálogo posterior a las segundas, así como el resto del libro, porque creo que será mucho más interesante compartirlo en la conversación con él. Las cartas no se estructuran como un epistolario clásico, son más bien un relato
en primera persona de lo que la exhumación de un archivo epistolar puede generar en su irrupción en el flujo de una vida en tiempo presente. La emoción y la afectividad une en una misma voz narrativa los dos tiempos, el de la recepción de la primera carta cortasariana y el de su lectura del presente. Dice esta voz: esta tarde la releí con una emoción no menor a la que siento ahora ante la carpeta que contiene nuestra correspondencia. El epistolario se transforma entonces en el disparador de un relato de formación intelectual de un joven, pero también el de un flujo creciente de un afecto que no es permitido en otro tipo de discurso académico o ideológico. Algunos afectos enhebran su propia trama, dice Saúl. Y este es el caso. Cartas originales, copias de encarbónico, escenas de escritura, de lectura, pero también de encuentro. El pensamiento en el movimiento pendular de sobres vía aérea que fluye hacia la confluencia, las preocupaciones políticas, las opciones literarias. Y también el proyecto que crece hacia su concreción, cualquiera sea, una antología, una entrevista, un premio literario, un artículo. Pero lo que más crece es el flujo de lo afectivo, desde el completo desconocimiento al genuino afecto, a la sincera amistad que transita desde la asimetría hacia la complicidad. Los encabezamientos hablan desde el amigo Sosnowski con Y, es decir, desconocido Sosnowski, desde el amigo Sosnowski de la primera carta al querido Sosnowski con I latina y mi querido Saúl o querido monstruo, en la ocasión en que fue jurado junto a Roa Bastos y Vargas Llosa, vaya los nombres, de un concurso de cuentos para celebrar el 5º aniversario de la revista que requirió de un enorme esfuerzo del escritor, porque a 5 años de edición de Hispamérica, ese concurso recibió 400 cuentos. El flujo afectivo se fue entramando a medida que se armaba un vínculo intelectual a través del tiempo. También los finales de las cartas cortasarianas hablan, desde un saludo muy cordial, 1971, a un abrazo grande, 1977, a todo el afecto y la gratitud de tu amigo, 1983. Hay encuentros reales, Norman, Washington, México, París, que profundizan, diríamos, personalizan el vínculo y una trama de gestos muy mixtos. Préstamos de una cámara fotográfica personal, transcripciones, discusiones editoriales, reacciones a contextos políticos. Todo eso está entramado en una narración selectiva en presente, no en un mecánico intercambio epistolar fechado en el que el lector va desovillando una sucesión de contenidos que se intercambian sin relieve carta tras carta. Lo que hay, en cambio, es el relato, en una operación de archivo que encodifica el narrador presente, en el que, como dice Raúl Antelo sobre la idea de las 95 tesis sobre la filología de Werner Hamaker, usted dirá, profesor, si así se pronuncia, no se repite el pasado, sino lo que de él va al futuro. Y me parece que lo que Saúl envía al futuro de la lectura de todos nosotros, en ese relato del archivo epistolar, principalmente son dos cosas. En primer lugar, un acercamiento situado a las formas de la relación intelectual y literaria latinoamericanas en periodos que cubren los años más álgidos de los debates y los acontecimientos de mayor impacto histórico, político y cultural de la historia del siglo XX en el continente. En efecto, uno puede leer en ese relato el sustrato de lo que podríamos llamar una política de la lectura y la escritura. Se discuten y se intercambian ideas, principalmente las dedicadas al lugar del escritor en la historia, la relación entre literatura y política, en especial a la latinoamericana. Hay allí una idea transparente de un amplio y denso sentido común que compartía el signo de la época, desde el escritor consagrado al joven discípulo. Y aún así, dentro de esta sensibilidad social y cultural que previsiblemente encontraríamos en un epistolario de esa época, leemos un relato que opta por correrse de los discursos típicos de su tiempo, el argumentativo, el polémico, el posicional y confrontativo, y en cambio organiza una narración en primera persona con pasajes intimistas,
con aquello que queda en el presente de esos discursos y podría apostar por un futuro. Por eso, en segundo lugar, me parece que a lo que apuesta este relato es a retener las huellas de la construcción de una amistad intelectual y personal, compuesta de encuentros y de cartas de dos argentinos descentrados. En Europa uno, en Estados Unidos el otro, en su apogeo uno, en sus inicios el otro, en la literatura uno y en la academia el otro. Y desde ese diálogo oblicuo construyen desde la nada, desde una carta botella al mar, podríamos decir, complicidad intelectual y afecto profundo. Ese relato es, en fin, el contraarchivo de un epistolario que podría estar en la sección especial de la biblioteca de alguna prestigiosa universidad norteamericana y que, sin embargo, optó por macerarse, valga el término, en un buen vino para una conversación que podría seguir en cualquier café de Buenos Aires, cuando Cortázar hubiera retornado y Saúl se sentara junto a él, porque ya sabemos que Saúl reside en Estados Unidos, pero vive en Buenos Aires, según él, es su cita, a seguir hilando ideas y tejiendo utopías. En el prólogo del libro, Adriana Rodríguez Pérsico percibe esto y comienza su texto donde el libro lo termina, con una entrevista de Saúl a Cortázar en donde el escritor recuerda y valora una frase de Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Y creo con ella que esa frase es una de las claves para pensar la actualidad de este libro. Y desde esas cartas. El prólogo expande muy certeramente esta interpretación. Marca la actualidad o más bien la oportunidad que ofrece este libro al exhumar para estos tiempos la sombría frase de Cortázar en una de sus cartas. Tristes tiempos, cada día más. Se refería puntualmente a la Francia de principios de los 80 y el avance de la derecha en esa Francia de la década, pero podrían expandirse a los de Latinoamérica en ese contexto de sus obsesiones políticas. Saúl conecta esos tristes tiempos con los estallidos contemporáneos de odio, xenofobia, racismo, intolerancia y reactiva la utopía cortasariana en el presente. Transforma el archivo epistolar en su materialidad, un documento histórico, en un espejo del presente y en una advertencia. Como dice Adriana, la cito, la utopía no es solo un no lugar, es también un aún no, un tiempo no alcanzado. Y enfatiza, los sueños soñados despiertos que expresan el malestar de lo que falta. Que esa actualidad de la utopía frente a estos tristes tiempos venga de la mano de este relato del archivo epistolar y no de cualquier otro, creo, es algo que celebramos sus lectores futuros. Una parte importante del libro está dedicada a la recuperación de los estudios de Saúl sobre Cortázar, especialmente concentrados en dos épocas. Un conjunto de 6 medulares trabajos a lo largo de los años 70 y otros 4 que mayormente corresponden a las 2 primeras décadas del siglo XXI. Esta división no es casual y poseen diferencias claras que conversaremos con Saúl a continuación. El libro se cierra con 2 entrevistas a Cortázar hechas entre los 70 y principios de los 80, que poseen un valor enorme para todo aquel que quiera entrar en el interior de la cocina de la obra cortasariana. Hay allí perlas de aspectos que muchas veces no están en los estudios críticos y que sin embargo están de la mano de un lúcido entrevistador, expuestas por Cortázar con una enorme maestría. Solo para finalizar esta parte y pasar al diálogo, que es lo que todos queremos, quisiera transmitirles a todos ustedes el entusiasmo por la lectura de este libro y agradecer a Saúl que abriera generosamente su caja de archivos y nos regalara algo que no encontraremos en ninguna sección de manuscritos y epistolarios de una prestigiosa biblioteca lejana. Un valioso fragmento de nuestra historia literaria contada por dos amigos. Lo primero que me parece que todos quisiéramos, adivinando, que todos quisiéramos saber sobre este libro es que frente a la caja de cartas, lo primero que habrás pensado es ¿qué hago con todo esto? ¿Mm?
Saúl se pasó muchos años sin abrir esa caja. Él cuenta en el libro que pasó 20 años sin abrir esa caja, luego de que entregara a Aurora Bernardes algunas para el volumen de cartas. Eh, y en todo caso uno podría imaginar que pensó algo semejante a lo que podríamos pensar todos, que es, bueno, no toda correspondencia transmite algo. ¿Cuál sería el valor efectivo de activar este archivo? ¿Mm? Entonces quería preguntarte, Saúl, creo que es la curiosidad de todos, ¿cómo surgió la idea de transformar estas cartas de esta manera? Eh, si existió tal cosa. Como dijo Roxana, hemos estado cerca durante décadas y hemos trabajado juntos en una cantidad de proyectos. Y aunque ella está en Córdoba, viviendo en Córdoba y yo residiendo en el norte, las distancias realmente no significaron una barrera en ningún momento. Así es. Cuando releí las cartas, bueno, se imaginarán que después, habiendo hecho nada, mientras sigo haciendo Hispamérica, el archivo va creciendo, ¿no? Entonces, en algún momento me puse a revisar carpetas, ¿no? Y obviamente hay una correspondencia particularmente rica con Cortázar. Hay otras, quizá no tan ricas, pero voy a tener que revisarlas, con Roa Bastos, con Manuel Puig, con Juan Gelman, y veré qué hago en la lectura de ese material. Pero lo que sí surgió es el deseo de compartir lo que aparecía en esta correspondencia con Cortázar, porque no es simplemente una suma de cartas, era un diálogo constante, un ir y venir, que se había enriquecido cuando nos vimos, ¿no? Como decía recién Roxana, yo lo vi a él por primera vez en Norman, Oklahoma, un lugar bastante inverosímil, donde le dieron un premio y donde se celebró un congreso que salió publicado en Books Abroad y después traducido al castellano por Alasraqui e Ibar Ivas, que es el director de Books Abroad, World Literature Today. Y ahí fue por primera vez que nos sentamos a hablar. Y de ahí alguien sacó la foto de la cual derivó la tapa que tenemos hoy. Así que nada es gratuito, ¿no? Y es la única foto que tengo junto a los libros, frente a mi escritorio, no hay otras. Esa. Entonces la idea fue, bueno, él dijo cosas importantes ahí, que yo no tengo por qué retener, que tengo que compartirlas. Y entonces ahí surgió la pregunta de, bueno, ¿cómo compartirlas? ¿No? Y no sé cómo realmente, pero empecé el relato, empecé a contar qué es lo que pasó, ¿no? Y entonces se transformó en un relato de la relación con Cortázar, ¿no? Algunos de ustedes ya me escucharon decir que yo tengo dos santos, ¿no? Uno es Cortázar, el otro es Borges, uno es del Cuore, el otro pasa por otros lados, ¿no? Pero la idea fundamental era compartir qué es lo que hay, ¿no? Esa sabia nutricia que dijo alguna vez en esas cartas. Y ese fue el propósito. Y fue saliendo así se dio. Yo creo que también te ha ayudado eh, tu, tu- tu- tu proceso como escritor últimamente, que es dejarse ir, ¿no? Ese relato me parece que es más hijo de ese proceso de Saúl escritor que tal vez el de todo el mundo más crítico, me parece.
Eso dice Roxana, que una vez me dijo, ¿cuándo vas a dejar caer el muro? ¿Cierto? Yo sí. Yo no fui. Bueno, una de las cosas que también es interesante de saber en este caso es, es que la mayor cantidad de estudios críticos, todos lo sabemos, es sobre la narrativa de Cortázar. Y sin embargo, hay una característica en Saúl que es distintiva, que es haberse tomado un trabajo que el resto de los críticos no trabajó, y es la ensayística de Cortázar. Entonces me gustaría preguntarte cómo surgió tu idea de profundizar en la obra crítica de Cortázar. ¿Por qué decidiste trabajar los ensayos? Eh, ¿qué, qué diferencial encontraste ahí? Cortázar empezó prácticamente como crítico, era un maestro. A mí lo que me interesó es ver, bueno, todo el mundo estaba trabajando los cuentos, se discutía, ¿es mejor novelista que cuentista o qué? Bueno, pero hay otros textos. Y entonces escribí un ensayo, 1973. Todo pasó hace más de 20 años, dijeron. Que era sobre los ensayos de Julio Cortázar, Pasos hacia su poética, que fue publicado en la revista Iberoamericana con un error precioso, porque salió como Pasos hacia su política, ¿no? Y después lo publiqué eso en inglés con el título Cortázar's Other Texts, porque todo el mundo se centraba en la narrativa, todavía nada en la poesía, y a mí me interesaba trabajar siempre lo otro. A mí me gusta trabajar márgenes, ¿no? Y entonces empecé a ver los materiales que él había escrito, esos ensayos que después todos citamos, ¿no? Sobre situación de la novela, la urna griega en la poesía de Keats, de haber leído ese largo prólogo a la traducción de la obra de Edgar Allan Poe. Es decir, había ahí materiales que debían ser expuestos, de hecho podían apuntalar lo que nosotros podíamos leer en la narrativa, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene este hombre? ¿No? Y es por eso que empecé a trabajar esos ensayos. En algún momento me comuniqué con Cortázar y le dije que quería hacer este trabajo. Gentilmente me ofreció los materiales que tenía, viajé a París, fui a su casa, me mostró la copia original de Teoría del Túnel, que estaba encima escrito a mano, no entregar a Texas, porque muchos de los otros materiales iban a parar a la Universidad de Texas. Le pedí si me los prestaba, pensando en que este tipo de pronto se agarra el manuscrito, se va, no vuelve más, pero supongo que a esas alturas ya no había tal riesgo, me los prestó, me mostró otros materiales, los fotocopié, etc. Volví a mi casa, me pongo a trabajar en eso. Yo estaba en comunicación con mi tocayo Yurkiewicz, el de los septabrazos, por eso le dediqué a él la publicación de uno de esos ensayos. Y me dice, escúchame, no sos el único que está trabajando los ensayos de Cortázar, lo estoy haciendo yo y lo está haciendo Jaime Alarraqui. Entonces ahí se llegó a un acuerdo, todo esto a través de Saúl, del otro, del bueno, en que nos dividimos la tarea. Saúl Yurkiewicz se encargó de Teoría del Túnel, el ensayo que era de fines de los años 40, sobre surrealismo y existencialismo. Jaime Alarraqui de los ensayos de Cortázar hasta el 63 y la publicación de Rayuela, y yo me ocupé de los ensayos desde entonces. Y entonces salieron 3 tomos. Ocurrió lo que no debió haber ocurrido, y Yurkiewicz, que estaba preparando una edición para el Círculo de Lectores, falleció en un accidente,
Y entonces Aurora Bernardes y la viuda de Yurkiewicz se comunicaron conmigo y me pidieron que yo me haga cargo de toda la obra crítica de él. Y fue así que entonces yo trabajé con todo, es decir, desde Teoría del túnel hasta los últimos ensayos de Cortázar, y eso salió en un solo volumen de la obra crítica de Cortázar. Así es como se fue dando. Lamentablemente Jaime tampoco estaba, y bueno, por ahora estoy. Bueno, esto de alguna manera también nos lleva a una parte importante del libro, que es la recuperación de aproximadamente 10 artículos, ensayos de Saúl sobre Cortázar, que yo siempre estimo de muchísimo valor eh, estas recopilaciones, porque durante muchos años muchos de esos textos eran accesibles para nosotros en gastadas y sucias fotocopias, porque no existía la posibilidad de acceder desde aquí a una cantidad de revistas académicas extranjeras, porque los volúmenes nunca llegaban aquí. Entonces, recuperar esos textos, para mí en este libro tienen un valor enorme. Pero sí quisiera preguntarte, Saúl, porque los estudios están divididos en dos bloques muy diferenciados. Uno que tiene que ver con todos los publicados, unos 6 publicados a lo largo de la década del 70, y otros muchos más recientes que tienen que ver con los 2000. Y ahí hay una brecha. Y me gustaría si pudieras comentarnos un poco cuál es el porqué de esa brecha, qué diferencias encontrás allí y por qué en algún momento hay ahí como eh, Vacío. no sé si vacío, pero en todo caso una pausa, porque vos nunca dejaste No, es cierto. de pensar Cortázar. Eh, a ver, la culpa de esto la tiene José Luis de Diego y Silvia Zaita. Eh, en, en un lugar muy prominente de la ciudad de Buenos Aires que se llama Coco Café, nos reunimos, José Luis y yo le conté lo que quería hacer, y ahí empezamos, bueno, otros hacen una corte suprema sobre una servilleta, nosotros hicimos algo mucho más productivo, que es este libro. Entonces empezamos a esbozarlo, me dice, tengo que hablar con mi socia. Entonces supongo que lo hablaron y llegaron a un acuerdo, etc. Pero quería señalar un poco el origen de cómo es que llegamos a esta celebración, que realmente para mí es enorme celebración. Y es gracias a ustedes, irresponsables. La brecha. Pasaron muchas cosas en América Latina en esos años en que yo no escribí sobre Cortázar. Es decir, Silvia mencionó eso de represión y reconstrucción de una cultura, el caso argentino, que fue la primera reunión que hicimos nosotros en Maryland en el año 1984, al año del retorno de la democracia, y se hizo ahí porque aquí no se podía. Y debe haber grabaciones de algunos de los debates en algún lado. No los tengo, pero sí tengo muchos de los apuntes, y fue particularmente afortunado que ustedes también publicaran una nueva edición en esta misma serie, es el número 19. Todavía estoy pensando cómo voy a combinar el número 1942, porque como me gusta la cábala, ustedes saben, voy a ver qué hago con 19 y 42, pero eso para otro momento. Pero durante esos años, ¿no? Muchos nos... Ahí está, ya está, ya está. Muy bien, muy bien. Me gusta eso.
eran momentos en que tenía que dedicarme a otra cosa, ¿no? Y es por eso que durante esa década, ¿no?, armamos en mi universidad esas reuniones con gente que no podía dialogar en sus propios países, y eso lo hicimos con Argentina. Hubo una secuela, de paso, se cumplen exactamente 40 años ahora de lo que fue conocido como Maryland 2, que lo hicimos en el Centro Cultural San Martín, ¿no?, en el 86, ¿no?, y donde pudimos tener también una serie de paneles sobre temas que no habíamos cubierto en la reunión de Maryland. Una sobre psicoanálisis, porque Buenos Aires, ¿cómo no vas a hacer algo sobre psicoanálisis? Tuvimos también sobre ciencia, y me acuerdo que Gregorio Klimovsky comentó: mira, vos, estamos haciendo una reunión sobre ciencia y te estamos iluminados por una sola lamparita, ¿no? Y digamos que eso es lo que me ocupó en esos años, porque después de Argentina los uruguayos dijeron: ¿y nosotros qué? Y ahí hicimos una sobre Uruguay y después una secuela en el Uruguay. Y todo con publicaciones, es decir, las reuniones se hacían en College Park, en nuestro campus, el público estaba aquí en el sur, ¿no? Y si faltaba una demostración, típico acto paraguayo transmitiendo en vivo y en directo por Radio Guaraní cuando hicimos la reunión paraguaya, ¿no? Es decir, yo estaba metido en eso. Y como vos sabés, porque fuiste cómplice, ¿no? Después, alumna, sí. Hicimos ahí después esa otra reunión en Sao Paulo, en el Memorial de América Latina, ¿no?, hacia una cultura para la democracia en América Latina. Es decir, ese era el tema. Alguna gente me dice que debería desempolvar todos los apuntes, ¿no?, y deberíamos volver a retomar algunos de esos datos que compartimos en ese momento. Así que no me ocupé tanto de Cortázar, sí di clases, cursos, etcétera, algunas cositas, pero lo central estaba en otra parte. Y después, sí, cada tanto recordatorios, efemérides, ¿no? Y la muerte de Cortázar, ¿no? Así que, sí, nada, acabo de censurarme con una anécdota que no voy a compartir. Pero no, esta no. Pero, digamos, había que hacer otras cosas. Y eso es lo que quizá, no sé si explica o justifica o qué, pero es lo que fue, que en ese momento no lo hice. Y después lo retomé. ¿Sí? Bueno, hablando de anécdota, quiero contar una anécdota divertida que compartimos con Adriana Romano en el 84, cuando estábamos becadas por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, las dos, y un entrañable amigo mendocino. El Instituto de Cooperación Iberoamericana que dirigía Pilar Miró en el gobierno de Felipe González, miren qué fósil somos, pero bueno, tenía dedicados todos los meses a un escritor latinoamericano. En febrero del 84 estaba invitado Julio Cortázar. Cuando murió, creo que fue, ¿sí? Entonces estábamos nosotros allí y entonces el instituto organizó un homenaje del que participaron Roa Bastos, Cristina Peri Rossi y Daniel Moyano. Bueno, me tomo esta libertad porque es muy divertido, porque tiene que ver con el concurso de Saúl. Roa Bastos leyó un texto soporífero. Yo no les puedo decir lo que fue eso. No había forma de despertarse. Cristina Peri Rossi lloró todo su tiempo. No hubo forma de consolarla. Entonces Daniel Moyano, cuyo humor todos conocimos en su momento, no sabía qué hacer, estaba desolado. Entonces dijo: vamos a tratar de levantar este funeral.
Y entonces empezó a contar las veces que Julio Cortázar había sido jurado de los premios de novela Casa de las Américas. Entonces, en uno de esos concursos lo compartió con Daniel Moyano. Entonces contó que el único que se tomaba en serio la lectura de todas las novelas era Cortázar. Todos los demás estaban bailando y tomando ron. Entonces, Cortázar, como una especie de sacerdote, se metía dentro de su dormitorio y se leía todos los tomos que había. Así como leyó los centenares de cuentos del concurso de Saúl. Por algo te dijo, querido monstruo. Bueno, entonces cuenta Moyano que era tan aplicado que al día siguiente les iba contando las novelas. Y entonces había una novela que se llamaba Los Enanitos Verdes, que había llegado y que era una cosa así, y él lo estaba leyendo. Entonces todos todos le decíamos, léelo por arriba, qué sé yo, pasa las páginas, bueno. Y él lo seguía, todos los desayunos los torturaba con el cuento de los enanitos verdes. Entonces, ¿qué hizo Moyano? Moyano se armó un grupete de escritores y en menos de 3 días le tocaron la puerta con otro paquete que decía Los Enanitos Verdes, tomo 2. Y entonces, bueno, yo no le puedo, a partir de ese momento todo fue un homenaje desopilante a Cortázar. Todos terminamos destornillados de la risa. Peri Rossi terminó de llorar de una vez. Rua Bastos sonrió un poquito y finalmente logramos el homenaje a Cortázar. Pero si no hubiera sido por Moyano hubiéramos todos desolados. Bueno, nada, eso quería contar. Bueno, para ir cerrando y abrir el diálogo a todos, eh, me gustaría terminar por donde vos comenzaste, que fue esta idea de esta enorme cantera que es Hispanoamérica y una revista es estos números que sucesiva y alegremente recibimos siempre, pero al mismo tiempo una revista en su revés es todo este universo complejo de la sociabilidad intelectual y literaria que es valiosísima para todos los que hemos estudiado revistas y publicaciones periódicas. Sabemos perfectamente que ese revés de la trama es oro. Y que a veces nos pasamos rompiéndonos la cabeza imaginando por qué este poema o por qué este artículo está acá y no está allá. Y a veces la respuesta es porque no teníamos otro y había que ponerlo. Pero había eso. Y entonces, imaginando eso y pensando en qué va a hacer Saúl con toda esa cantera, me acordé de una anécdota una vez cuando yo era alumna del departamento que magistralmente dirigió Saúl a lo largo de 20 años, ¿cuánto? 20 años, y que se transformó en el lugar de lujo para los que estudiábamos literatura latinoamericana en esos años. Eh, Entré yo abrí la puerta de una oficina en la que estaba nuestro profesor, José Emilio Pacheco, miren qué lujo, y entré en ese momento con la tranquilidad o con la familiaridad de una puerta que se abría permanentemente porque en el otro semestre estaba Beatriz Sarlo allí, eh, una especie de madre compartida. Y entonces para mí era común entrar todos los días y abrir esa puerta y que Beatriz tratara de sacar el humo que había dentro donde estaba la oficina de todos los argentinos, que siempre fumábamos. Y José Emilio me dice, no, dice, pasa Roxana, estaba leyendo una carta de Octavio Paz que me manda. Él cree que yo creo que me la manda a mí, pero todos los dos sabemos que él escribe esa carta con Carbónico porque esa carta va a ir a Princeton o va a ir a Harvard
Dice, entonces él me escribe con largas páginas sobre su poética o sus cosas. En realidad yo no soy su destinatario, soy su destinatario formal para que esa carta quede archivada y luego se venda. Dice, pero eso, si yo ya todos sabemos que es así y recibimos la carta de Octavio sabiendo que es así. Bueno, de esa anécdota, por eso yo saqué esta idea de que Saúl decidió que estas cosas no iban a parar a la sección de libros raros y de epistolarios. Entonces, bueno, quisiera preguntarle a Saúl precisamente, ¿qué pensás hacer con el archivo de Hispanoamérica? Porque eso tiene una validez enorme y es fundamental para pensar no solo en la historia de la revista, sino como hoy presenciamos, una parte muy importante de lo que significa el conocimiento de un autor, de muchos autores, de la trama y de las redes que se tejieron, no solo con los escritores, sino también con las revistas de ese momento. Porque si hay un momento en donde las revistas de literatura latinoamericana fueron un estallido, fueron en esos años, y no solamente dentro de América Latina, sino fundamentalmente en Estados Unidos, donde la batalla campal que se desarrollaba con los estudios hispánicos y los españoles, homogeneizando los estudios en español, terminó siendo ganada por esta partida, por una generación de jóvenes, de críticos latinoamericanos que fueron instalando todos y cada uno de esos mojones y crearon la base para todo lo que creció después, para cientos y cientos de latinoamericanos que nos formamos en nuestros posgrados en esas instancias. Entonces, bueno, quisiera para por lo menos terminar en mi parte preguntarte eso. ¿Qué piensas hacer con ese archivo? ¿A dónde va a ir? Yo creí que me iba a decir si es que llega a la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo. Hubo una conversación muy así de paso de que debería estar en la Biblioteca Nacional, ¿no? Así que es una posibilidad, es una posibilidad. No me la imagino yendo a una universidad estadounidense, de ninguna manera a la Universidad de Maryland, ¿no? Porque la idea es que en todo caso el material sea accesible, ¿no? Pero estoy demasiado joven todavía para pensar a dónde va a ir ese archivo. Pero no, es algo, sí. Es igual que alguien una vez me dijo, ¿quién va a seguir con Hispamérica después? ¿Cómo quién va a seguir con Hispamérica después? No. Pero no, en serio, es una posibilidad que consideraría que sí, que en todo caso, Hispamérica nació aquí, ¿no? Los primeros 22 números de la revista se hicieron aquí y desde el número 155 se vuelve a hacer aquí. Así que, como soy de acá, ¿no? Creo que lo que corresponde es que ese material también llegue y quede aquí, ¿no? Como aludiste a algo de las batallas campales, sí quiero recordar a la gente con la que estuvimos trabajando durante esos años. Y yo lo menciono en el ensayo en algún lugar, que hubo un momento que ustedes también recordarán en que el estructuralismo y la semiótica dominaba y que hablar de ciencias sociales en la relación con la literatura y con la historia y demás no era serio. Y la idea era otra vez mostrar cuáles eran los vínculos internacionales, porque tenías a Caracas, Lima, Jalapa, México, College Park, Maryland. Y era una red, y era una red. Y era el tipo de red en la que nosotros estábamos cómodos, el lugar donde nosotros estábamos instalados en la historia compartida, por supuesto, ¿no? Así que quería mencionarlo como
homenaje a ellos y cabe recordarlo siempre, porque estas son revistas que tenemos que tener presentes siempre. La decisión de que los dos inéditos vayan al comienzo es de Saúl. En algún momento pensé armar una cronología y dejarlos para el final como una frutilla del postre y no me gustó esa idea. Respeté la idea de Saúl porque me parecía que tenían que estar en el comienzo. Y pusimos la labor crítica en el medio y como un núcleo central no por el lugar, sino porque me parecía las dos entrevistas al final, porque son, como decía Roxana, son muy ricas esas entrevistas. Y ese fue el diseño. El único lugar que respetamos en la cronología es en el medio, en los trabajos críticos. Adelante los inéditos y atrás, con las cartas inéditas, y atrás, el fondo, las entrevistas. Me parece que fue, no lo digo de un modo pedante, me parece que fue un acierto. Está bien armado el libro, yo me quedé conforme con Boedo. La segunda nota al pie es la tapa del libro, que está en relación directa con lo que dijo Roxana. Es el Saúl de hoy que dialoga con el Cortázar de entonces, porque no quisimos reproducir la foto que está en el escritorio de Saúl con un Saúl joven, sino el Saúl de hoy con la imagen de aquel Cortázar, y me parece que la tapa ilustra muy bien el contenido de al menos de los dos inéditos iniciales. Gracias. Existía en Estados Unidos algo que se llamaba Ediciones del Norte, que la hacía Frank Gianni en Hanover, New Hampshire. Y en algún momento decidió hacer entrevistas filmadas. Entonces viajamos a México para entrevistarlo a Cortázar. Obviamente habíamos acordado todo. Estando ya en México, Cortázar mandó un mensaje que Carol se había enfermado y que volaban directamente de regreso de Nicaragua a París. Y ustedes saben lo que pasó después. Así que mucho tiempo después volvimos a hacer la entrevista. Pero mientras tanto teníamos el equipo para filmar y dijimos, bueno, no lo vamos a desperdiciar. Así que busquemos dos argentinos exiliados en México. ¿Quieren adivinar nombres o no? Viñas fue uno y el otro, vos la viste. Bueno, muy bien, sí, entonces hicimos la entrevista con Viñas, ¿no? A quien lo pueden ver con una linda trenza. Sí, sí, no era posible, Noé Viñas era imposible, pero Viñas Mempo sí, así que hicimos esa filmación, etc. Y años después, no años después, al año siguiente, Cortázar sí viajó a México y hicimos la filmación con él en la librería El Juglar de la Ciudad de México. Yo solo, pero es Cortázar y no solo Cortázar, porque quedé con esto del archivo de Hispamérica, porque creo que son estos relatos, como el que hiciste recién, los que pueden aparecer en las trastiendas de las revistas y que son las que solo tienen quienes conservaron los archivos, y los cruces, que son, bueno, es la parte divertida de la crítica literaria, es los cruces de cartas, cuando todavía existían las cartas. Ahora a mí lo que me preocupa es qué pasa cuando pasamos al mail y ahí sí, pero no es, sí se guardan los que quieren guardarlos y después el acceso a las computadoras es complicado. Digo, ahí hay una zona que remediarán los historiadores del siglo, no sé, 22, pero los del siglo XX, porque ahí se lee esto, como el lugar del director de una publicación o una directora con quienes quieren publicar, el tema de las correcciones, las idas y vueltas, que es apasionante y que es una zona por la que también entra la crítica, qué publicar en una revista, que no, hasta dónde. No sé, cuando Martín Greco y Carlos García publicaron ese libro, que es espectacular, es el archivo de Evar Méndez. Evar Méndez, siempre repetimos, el director del periódico Martín Fierro, la publicación más importante de las vanguardias, y no sabíamos nada de
hasta que sale ese... Y ahí están todas las cartas, todas las internas, Borges escribiéndole a Barment, que si publica Girón, no, entonces esto no va. Entonces voy a hablar con los españoles. Y entonces ahí negociando una nota. Es ese mundo el que conocemos por el archivo de Barméndez. Mirando el periódico Martín Fierro, rearmando todo lo que sucede en las revistas de vanguardia del 20, no leemos eso mismo que leemos en esa trastienda. Así que vos ahí tenés... Y además sumo la perspectiva externa, porque no es lo mismo. El que está afuera recibe mejor y más información. Yo creo que si vos pudiste hacer los encuentros que hiciste entre exiliados, emigrados, los que se quedaron adentro, los de afuera, en ese momento tan álgido, pudiste hacerlo sobre todo porque era en un terreno neutral, era externo y además, yo me acuerdo hasta cuando viajaba a Tulio Alperín-Dongui, sabía más de lo que pasaba acá, sobre todo las internas, las alcobas, esas cosas que Alperín lo divertían enormemente, porque sí, los que están viviendo en un mismo lugar le cuentan al que viene de afuera y ese que viene de afuera y el que está afuera sabe más. Entonces ahí tenés un material, o imagino yo, hay un material espectacular. Yo sabía, pero porque tiene que haberlo en los momentos en que una revista, claro, pero es que es en los momentos en que las revistas se armaban en el intercambio de las cartas y que se devolvía un manuscrito y escribirlo de nuevo y que corta acá y alguien que se ofendía y entonces se lo llevaba a otra revista y bueno, así que sí, en la Biblioteca Nacional sería maravilloso, pero sea donde sea ese archivo, creo que sí, que tenés que guardarlo para cuando vos pienses, porque hay no, pero porque también ahí hay personas que son todas las decisiones que hay que tomar con respecto a cartas privadas de gente, bueno, es todo, se abre todo un mundo, pero que por ahí, esto es lo que yo quiero subrayar, de que por ahí transcurre una zona de la crítica literaria y de los vínculos intelectuales y las redes y las internas y de esas cosas que no entendemos, de por qué tal no se puede sentar con este otro tal en un congreso, o por qué no puede, este no puede prologar a este otro, y cosas que se entienden mirando estos archivos. En el primer número de Hispamérica, julio 72, Mario Schickman entrevistó a David Viñas. Y David Viñas se largó contra Cortázar. Entonces, ¿qué hace un editor de revista? Se lo mandás enseguida a Cortázar y le decís, ¿no? Y Cortázar mandó una carta muy, muy detallada, creo que poniéndolo a Viñas en su lugar en la constelación de lo que eran las relaciones que Cortázar tenía con los cubanos, esto es 1972, 1973, tenemos que ubicarnos en ese momento, ¿no? Entonces, por supuesto, en el momento que llega una carta de Cortázar y son varias páginas en que él está respondiendo, editor absolutamente enloquecido, pone Cortázar en letras bien grandes en la tapa, etc., ¿no? Y entonces le ofrecí, por supuesto, a Viñas si quería responder, no quiso. Y ahí quedó. Yo pensé que esa podía ser la apertura de un diálogo y demás. Pero quiero recordar algo más, porque dijiste lo de las internas que se dieron, por ejemplo, en 1984 en la reunión de Maryland, ¿no? Y porque lo mencionaste a Tulio. Llegaron varias personas en un auto al hotel, Route 1. ¿Okay? Llegan en un auto Jorge Laforgue y otra persona. Okay. No, después ya enseguida. Y esa otra persona dice, si Tomás Eloy Martínez no viene a disculparse, Sosnovsky aténgase a las consecuencias. No empezó el encuentro todavía, ¿eh?
lo fui a ver a Tomás. Tomás en ese momento estaba en Maryland porque su mujer, Susana Rotger, estaba haciendo el doctorado en nuestra universidad. Y en ese momento Tomás dice, yo a él a mí. ¿Okay? Le digo, ¿qué tal si nos sentamos los tres a hablar? Ahí empecé una carrera nueva, ¿no? De mediación. ¿No? Es eso. Bueno, no les voy a contar demasiadas cosas sobre esa reunión porque fue la más violenta de las 5 que tuvimos en Maryland. Fue realmente violenta. Hasta que en un momento Tulio, y por eso lo recuerdo ahora, Tulio se levantó, agarró el micrófono, los miró y le dice, ¿ustedes se olvidaron quién es el enemigo? Y frenó eso. Porque al mismo tiempo se habían reunido varios otros escritores, ¿no? Que dijeron, este es el nombre, ¿qué hacemos para matarlo a Gregorich? Claro, el problema era Gregorich, ¿Okay? ¿no? Pero que se murió pidiendo disculpas por ese. Bueno, pero además Gregorich fue el que finalmente trajo la primera edición de ese libro para que fuera publicada en Eudeva. Claro, son momentos así que cristalizan en esa escena violenta, porque son 2 escenas en decibeles más altos de los habituales, y a partir de los cuales se puede releer hacia atrás, hacia el costado, hacia adelante, ¿no? Y que pasan y que yo creo que van a perdurar por siempre. Son 2 escenas espectaculares. Una escena en la cual Osvaldo Bayer insistía hablar de puntos de vista y Beatriz saltando, punto de vista, ¿no? Y Osvaldo Bayer que propone que el archivo del exilio se haga en nuestra universidad porque no tenía ninguna confianza en preservar el archivo del exilio en la Argentina. Otra vez, 1984. Estaba muy caldeado eso. Bueno, nuevamente quiero agradecerles a todas y todos por estar acá. Es un gran honor tener un libro de Saúl Sosnovsky en la serie de los 2 siglos. Quiero agradecer a Eudeva porque continúa adelante con esta colección en la que, por suerte, lo mencionaste, José Luis, cuidamos desde las contratapas, tratamos de que no haya erratas, pero las erratas ya sabemos que nos van a ganar siempre. Cuidamos el diseño, cada libro tiene también una ilustración original que se realiza para cada uno de ilustradores e ilustradoras argentinas y argentinos, así que les agradezco enormemente. Bueno, a Eudeva porque continúa adelante, es la única es la única colección de ficción que tiene Eudeva y por eso quiero reconocerlo particularmente. Agradecer a quienes participan, porque sabemos cuál es nuestra situación, escribiendo los prólogos, corrigiendo las galeras y confiando en nosotros, en Eudeva, en esta colección, al darnos sus libros y permitir que los reeditemos, los corrijamos, porque somos bastante, José Luis y yo, un tanto intensos. Los prólogos están escritos por especialistas, por investigadores, pero la idea es que puedan ser leídos en la escuela media, por lectoras, lectores de literatura argentina, de crítica, de ensayo, por eso ahí están todos los géneros. Y sí, esa es nuestra idea, continuar la línea abierta por la serie del sesquicentenario, que así se llamó, la serie de Boris Spivakov. Esto es Eudeva y queremos continuar en esa tradición. A veces estar a la vanguardia es continuar con las tradiciones, sobre todo cuando todo tambalea. Bueno, muchas gracias.